El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñetazo en el estómago. Y supe que era él antes de mirar la pantalla. Ricardo. No puedo más. Esto tiene que acabar. Decía el mensaje de Rubén. Seco como el viento del norte que azota Oviedo en invierno. Me quedé paralizado en la plaza del Fontán. Con el olor a sidra rancia y mariscos fritos invadiendo mis fosas nasales. Mientras el mundo a mi alrededor, los asturianos gritando en las sidrerías. Las risas de los borrachos, se convertía en un eco distante de mi propio infierno personal. Corrí bajo la lluvia que empezaba a caer. Mis zapatos chapoteando en los charcos de la calle de la Independencia. Ignorando el frío que se colaba por mi gabardina raída. No era solo el mensaje, era todo lo que habíamos construido en secreto durante 2 años. Desde aquella primera cita en su despacho contable. Donde sus ojos verdes me habían atrapado como una trampa de astuto cazador. Rubén. Mi contador. El hombre que no solo equilibraba mis finanzas caóticas como dueño de una pequeña librería en el casco viejo, sino que había reescrito mi alma entera. ¿Y ahora? Con una sola frase. Amenazaba con borrarlo todo. Oviedo. Mi ciudad natal. Siempre ha sido un laberinto de secretos para mí. Nacido en 1985. En una familia de mineros asturianos que aún rezumaba el polvo de las cuencas hulleras. Crecí aprendiendo a esconder mis verdades más profundas bajo capas de sonrisas falsas y noches solitarias. Mi padre. Un tipo fornido con bigote espeso y manos callosas. Me había enseñado que los hombres de Asturias no lloran. No dudan. Y ciertamente no aman a otros hombres. Sé un hombre. ¿Ricardo? Me repetía mientras me obligaba a jugar al fútbol en los campos embarrados de la corredoría. Mi madre. Con su delantal manchado de fabada y su rosario colgando del cuello. Solo asentía. Sus ojos pidiendo disculpas que nunca pronunciaba. Así que me casé joven con Elena. Una chica dulce de Gijón que conocí en la universidad. Y tuvimos a nuestro hijo. Pablo. Un chaval de 10 años ahora. Con los ojos de su madre y mi terquedad. Pero el matrimonio fue un simulacro. Un disfraz para encajar en el Oviedo conservador. Donde las procesiones de Semana Santa aún serpentean por las calles como recordatorios de que el pecado se castiga con fuego eterno. Elena lo sabía todo, nos divorciamos amigablemente hace 3 años. Y ella ahora vive feliz con su nueva pareja en Avilés. Mientras Pablo pasa los fines de semana conmigo. Ajeno a las sombras que cargo. Fue en medio de ese divorcio. Con mis cuentas hechas un desastre, impuestos atrasados. Deudas de la librería que heredé de mi abuelo. Cuando conocí a Rubén. Entré en su oficina en la calle de los Reyes Católicos un martes de octubre. Con el cielo gris como el humo de las chimeneas antiguas. Él estaba inclinado sobre una pila de facturas. Su camisa blanca remangada revelando antebrazos velludos y una alianza que brillaba como una advertencia. Señor Ricardo. Siéntese. Vamos a enderezar esto antes de que Hacienda le muerda el culo. Dijo con esa sonrisa torcida. Asturiana pura. Que hacía que sus dientes parecieran perlas irregulares. Tenía 38 años. 5 menos que yo. Pero su mirada cargaba con el peso de alguien que ha visto demasiados inviernos duros. Hablamos de números durante horas, deducciones por la librería. Amortizaciones de estanterías polvorientas llenas de Lorca y Unamuno. Pero entre ecuaciones fiscales. Surgió algo más.
Me contó de su infancia en Luarca. Como su padre pescador lo había repudiado al descubrir sus debilidades. Y como había huido a Oviedo para reinventarse como contador. Un oficio seguro para un hombre solo. ¿Y tú? ¿Ricardo? ¿Qué escondes detrás de esos libros? Me preguntó, sirviéndome un café solo. Negro como la noche asturiana. Le hablé de Elena. De Pablo. De las noches en que me despertaba sudando. Soñando con cuerpos masculinos que nunca toqué. Sus ojos se suavizaron. Y por primera vez en años. Sentí que alguien me veía de verdad. No como el viudo fingido. Sino como el hombre roto que era. Al final de la sesión. Me rozó la mano al pasarme el bolígrafo. Vuelve la semana que viene. Y trae algo más que números. Esa semana que viene se convirtió en cenas en la corte de Pelayo. Donde pedíamos cachopo y botellas de godello. Riéndonos de los políticos regionales y de cómo Asturias aún se aferraba a sus tradiciones como un náufrago a un madero. Rubén era un torbellino, apasionado por el folk celta. Con una guitarra que tocaba en bares escondidos del barrio de la Tenderina. Donde la comunidad gay de Oviedo se reunía en secreto. Lejos de las miradas de los señores de la sidra. Me besó por primera vez en el parque de San Francisco. Bajo los castaños que llovían hojas doradas. Sus labios salados por el marisco y el vino. No tengo miedo. Ricardo. ¿Y tú? Murmuró contra mi cuello. Mentí y dije que no. Pero el miedo era un nudo en mi garganta. Porque sabía que en Oviedo. Amar así aún podía costarte todo. Nuestra relación floreció en las sombras. Mañanas robadas en su apartamento en el casco antiguo. Con vistas a la catedral gótica que parecía vigilar nuestros pecados. Él cocinaba fabada con compango. Y yo le leía poemas de Rosalía de Castro mientras fumábamos en el balcón. El humo mezclándose con la niebla del nalón. Rubén me enseñó a soltarme, noches en el molino de San Lázaro. Bailando rumba catalana con otros hombres. Sus manos en mi cintura como anclas en la tormenta. Pero siempre había un sí, si Pablo no se enteraba. Si mi familia no sospechaba. Si sus clientes, hombres de negocios asturianos con bigotes y homofobia latente, no olfateaban nada. Él tenía su propia carga, una exmujer en Madrid. Un hijo adolescente que lo visitaba en verano. Y el secreto de su orientación que aún no había revelado del todo a su círculo. Los primeros meses fueron puro fuego romántico. Me regaló un reloj de bolsillo grabado con, para el tiempo que perdimos. Y yo le dediqué una estantería entera en mi librería a autores queer españoles, Delibes reimaginado. O las novelas de Terence Moix que importaba de Barcelona. Hacíamos el amor con la ferocidad de dos exiliados. Sus gemidos ahogados contra las almohadas para no alertar a los vecinos. Eres mi salvación. ¿Ricardo? Me decía. Trazando mapas invisibles en mi pecho con sus dedos. Y yo le creía. Porque en sus brazos. Oviedo se sentía como un paraíso pagano. No como la tumba puritana que siempre había sido para mí. Pero las grietas empezaron a aparecer como fisuras en el hielo del Cantábrico. Todo comenzó con una llamada anónima a la librería. Una voz ronca al otro lado, sé lo que haces con el contador. Cuidado. O tu hijo lo pagará. Colgué temblando. El corazón martilleando como un tambor de la fiesta de San Mateo. ¿Quién? ¿Un vecino chismoso? ¿Alguien de la familia de Rubén? No se lo dije,
No quería manchar nuestra burbuja. En cambio, me volví más posesivo. Celoso de sus tardes en la oficina, donde atendía a clientes como Javier, un empresario de la minería con ojos de halcón y rumores de affairs discretos. Una noche, después de una discusión tonta sobre si ir o no a la fiesta de la sidra, yo quería. Para fingir normalidad, él temía ser visto. Exploté. Maldita sea. Rubén. ¿Cuándo vas a dejar de esconderte? Somos hombres. No fantasmas. Él se levantó del sofá. Su rostro pálido bajo la luz amarilla de la lámpara. Tú eres el que tiene un hijo. Ricardo. El que vive en esta ciudad de hipócritas. ¿Quieres que me echen del trabajo? ¿Que mi ex use esto contra mí en la custodia? Sus palabras me golpearon como un bofetón. Y en el calor del momento, le grité, entonces vete. Vuelve a tus números fríos. ¿Se fue? La puerta cerrándose con un portazo que resonó en mis huesos. Pasaron días de silencio radiofónico. Yo me refugiaba en la librería, reorganizando tomos de Machado hasta que las manos me sangraban de cortes en el papel. Pablo notó mi ausencia emocional. Papá. ¿Estás enfermo? Pareces un fantasma. Me dijo una mañana, con su mochila al hombro camino al colegio. Le mentí. Como siempre. Y lo abracé fuerte, oliendo a su champú de niño. Rubén, por su parte, me enviaba facturas corregidas por correo, frías y profesionales, como si nunca hubiéramos compartido sudores y susurros. El reencuentro fue un torbellino. Lo encontré en el bar El Fontán, solo con una caña a medio beber, los ojos enrojecidos por lo que parecía llanto o insomnio. Perdóname. Fue lo primero que dije, sentándome frente a él. Hablamos hasta el amanecer, de miedos heredados, de la presión de ser el buen asturiano, de cómo el amor nos aterrorizaba tanto como nos liberaba. Terminamos en su cama, reconciliados con urgencia, sus uñas clavándose en mi espalda como promesas. No te dejaré ir, Ricardo. Pase lo que pase. Juró contra mi oreja. Pero el pasado no perdona en Oviedo. Semanas después, durante una cena familiar en casa de mis padres, mi madre había insistido, con su habitual guiso de pitu calella. Mi primo Luis, un tipo beodo de la cuenca del Nalón, soltó la bomba. Oye, Ricardo, ¿qué es eso de que sales con un maricón? Lo vi en el parque con otro tío. El silencio cayó como una losa. Mi padre dejó el tenedor, sus ojos azules endureciéndose como el acero de las minas. Es mentira, balbuceé. Pero mi voz traicionó el pánico. Mi madre se santiguó. Y Pablo, que jugaba en el salón, entró curioso. Esa noche, solo en mi piso, vomité bilis y lágrimas. El teléfono mudo. Rubén no contestaba, había desaparecido. Llamé a su oficina al día siguiente. Pero su secretaria, una mujer mayor con acento de Cangas del Narcea, me dijo que Rubén había pedido una semana de vacaciones por motivos personales. El pánico se instaló en mi pecho como una garra helada. Oviedo, con su eterna lluvia que ahora parecía llorar por mí, se convirtió en una prisión.
Caminaba por la calle Uría, pasando por las tiendas de queso Cabrales y los escaparates de joyerías que exhibían alianzas de oro, símbolos de uniones que yo nunca podría tener abiertamente. En la librería, los clientes notaban mi distracción, una lectora habitual. Doña Carmen me preguntó si había perdido un amor. Algo así, respondí. ¿Y ella? Con sabiduría de abuela asturiana. Me dio un abrazo y un libro de Pérez Galdós. Lee. Hijo. Los libros curan lo que los hombres rompen. Pero los libros no curaban la ausencia de Rubén. Recordaba cada detalle, la forma en que arrugaba la nariz al reír. Cómo tarareaba Asturias. Patria querida, mientras planchaba sus camisas. El calor de su cuerpo contra el mío en las noches frías de diciembre. Cuando el viento del Golfo hacía crujir las ventanas. ¿Dónde estaba? Había huido de nuevo. ¿Cómo de Luarca? Mandé mensajes, vuelve. ¿Te necesito? Nada. Llamé a su ex. Una tal Marta en Madrid. Fingiendo preocupación por el hijo, ella soltó un suspiro cansado. Rubén está destrozado. Ricardo. Dice que lo vuestro fue un error. Que Oviedo no perdona. El error. Esa palabra me quemó como sidra mal escanciada. Yo era un error. Nuestra historia. Tejida con hilos de pasión y vulnerabilidad. ¿Solo un tropiezo fiscal en su vida ordenada? La rabia me impulsó a actuar. Conduje hasta Luarca un viernes por la tarde. El Fiat viejo traqueteando por la A8. El mar Cantábrico rugiendo a mi derecha como un amante celoso. Llegué al pueblo al anochecer. Las casas blancas encaramadas en las colinas. El faro parpadeando como un ojo acusador. Pregunté por la familia de Rubén en el puerto, un pescador viejo. Con gorro de lana y olor a bacalao. Me señaló una casita al final del muelle. La de los Villar. Pero el chico no ha vuelto por aquí desde hace años. Mejor no remuevas aguas turbias. Forastero. Allí estaba él. Sentado en un banco de piedra frente al mar. Envuelto en una manta raída. Fumando un cigarro que el viento le robaba el humo. Parecía un náufrago. Su barba de 3 días salpicada de salitre. Los ojos hundidos en ojeras profundas. Ricardo. ¿Qué coño haces aquí? Murmuró. Sin volverse del todo. Me senté a su lado. El frío del banco calando mis pantalones. Lo mismo que tú, huyendo de mí mismo. Hablamos durante horas. El oleaje como banda sonora de nuestras confesiones. Me contó como su padre. Agonizante en un hospital de Avilés. Le había enviado una carta, hijo. Sé lo que eres. No vuelvas a manchar el nombre Villar. Y mi primo. Ese cabrón de Luis. Había contactado con él. Amenazando con contarlo todo si no rompía conmigo. No puedo arrastrarte al barro. Ricardo. Tú tienes a Pablo. Una vida. Yo. Solo soy un contador con deudas emocionales. Lo besé allí. En el muelle de Luarca. Con el sabor del mar en sus labios y el riesgo de ser vistos por algún vecino fisgón. No soy de cristal. Rubén. Y nuestro amor no es una deuda, es un activo. Regresamos a Oviedo esa misma noche. Exhaustos pero unidos. Prometiéndonos enfrentar el mundo juntos.
Planeamos contárselo a Pablo primero, con cuidado. Con libros infantiles sobre familias diversas que había pedido a una editorial de Barcelona. A mi familia. Un ultimátum, acéptenlo o aléjense. Para Rubén. Dimitir si sus clientes lo presionaban. Y mudarnos a un piso más grande en el barrio de La Escandalera, donde la comunidad queer crecía como musgo en las paredes antiguas. El idilio duró un mes. Un bálsamo en la herida. Celebramos con una escapada a los picos de Europa. Durmiendo en una cabaña de madera. Haciendo el amor bajo las estrellas que perforaban el cielo negro. Rubén me propuso algo loco: abramos un negocio juntos. Tu librería. Mis números. Una cooperativa queer en Oviedo. Vendiendo libros y asesorando a otros como nosotros. Soñamos en voz alta, talleres de escritura erótica. Charlas sobre derechos LGTB en la Asturias rural. Donde el armario aún era de roble macizo. Pablo. Sorprendentemente. Lo tomó bien cuando se lo dijimos: papá. ¿Rubén es como el tío de la tele? ¿El que besa a otro tío? Asentimos. Y él sonrió: genial. Me cae bien. Me lee cuentos graciosos. Pero el destino asturiano. Caprichoso como una tormenta en el Golfo. Tenía otros planes. Todo estalló en una cena de Navidad en la sidrería El Gaitero. Un antro ruidoso en el centro donde los amigos de Rubén, una pandilla de contables y artistas locales, nos habían invitado a celebrar. Yo estaba nervioso, era mi primera salida pública como pareja. Brindamos con culines de sidra. El escanciador salpicando espuma en el suelo de madera. Rubén. Radiante en su jersey verde manzana. Me presentó: este es Ricardo. Mi compañero. Mi amor. Los aplausos fueron tibios. Pero sinceros. Hasta que entró Javier. El cliente minero de Rubén. Con su séquito de machotes de la cuenca. Oliendo a carbón y cerveza. ¿Qué es esto? ¿Rubén? ¿Te has vuelto loco? ¿Con este librero de mierda? Rugió Javier. Su voz ahogando el bullicio. La sidrería se congeló, tenedores suspendidos. Miradas clavadas. Rubén palideció. Pero se irguió: mi vida privada no es de tu incumbencia. Javier. Firma tus papeles y lárgate. Pero Javier no se fue, sacó un sobre del bolsillo. Lo lanzó sobre la mesa. Firma esto primero. Renuncia a mi cuenta. O le cuento a todo el gremio que eres un degenerado. Y a tu ex. Para que te quite al crío para siempre. El sobre contenía fotos: nosotros en el parque. En el bar. Besándonos. Alguien nos había seguido. Espiado. Mi primo. O uno de sus compinches. El caos estalló. Javier me empujó. Su aliento fétido en mi cara: fuera de aquí. Maricón. Oviedo no es sitio para vuestras porquerías. Rubén se interpuso, recibiendo un puñetazo en la mandíbula que lo mandó al suelo. Sangre en la comisura de los labios, no mucho. Solo un hilo rojo contra su piel oliva. Grité. Los amigos de Rubén se levantaron. Y pronto fue una melee de asturianos furiosos. Sillas volcadas. Sidra derramada como lágrimas colectivas. La policía llegó. Separándonos, Javier fue detenido por agresión.
Pero el daño estaba hecho. Rubén se negó a ir al hospital. Limpiándose la boca con una servilleta, no es nada. Pero esto lo cambia todo. Esa noche, en su apartamento, con una bolsa de guisantes en la cara y yo limpiándole las heridas con agua salada, confesó el secreto que había guardado como un tesoro envenenado. Javier no actúa solo. Mi ex, Marta. Ella lo contrató. Sabe lo nuestro desde hace meses. Por un detective privado. Quiere la custodia total de nuestro hijo. Alegando que soy inestable por mi orientación. Y Luis, tu primo, le pasó las fotos a cambio de dinero. El mundo se derrumbó. La traición era un puñal de doble filo, mi sangre. Vendiéndome por unas pesetas, su pasado. Acechando como un lobo en la niebla. ¿Por qué no me lo dijiste? Sollocé. Mi voz quebrada. Porque te amaba demasiado para arrastrarte a este infierno. Respondió. Y en sus ojos vi el abismo de un hombre al borde. Decidimos pelear. Contratamos un abogado en Gijón. Especialista en derechos LGTB. Una mujer feroz llamada Ana que nos prometió, en Asturias estamos cambiando. Chicos. La ley está de vuestro lado. Presentamos una denuncia contra Javier y Luis, mi familia se enteró. Y mi padre me desheredó en una carta garabateada, no eres mi hijo. Mi madre vino en secreto. Con un pastel de manzana y lágrimas, hijo. El amor es amor. Perdóname por no haberlo dicho antes. Pablo. Mi ancla. Dibujó un corazón con 3 figuras, él. Yo y Rubén. Titulado Familia de verdad. Pero el juicio fue un calvario. En la sala del Palacio de Justicia de Oviedo. Bajo los retratos de reyes asturianos. Javier testificó con veneno, Rubén es un peligro. Corrompe a la gente decente. Marta. Fría como el mármol. Juró que su hijo necesitaba un padre normal. Yo subí al estrado. El sudor empapando mi camisa. Y hablé desde el alma, el amor no corrompe, salva. Rubén me salvó de una vida de mentiras. ¿Y Pablo? Pablo nos ama a los dos. Rubén. A mi lado. Apretó mi mano bajo la mesa. Su pulgar trazando círculos de consuelo. El veredicto llegó como un rayo en cielo despejado, custodia compartida para Rubén. Con restricciones mínimas, Javier multado y su cuenta cerrada, Luis. Mi primo. Enfrentando cargos por extorsión. Salimos del juzgado bajo un sol raro en enero. El Plaza de la Constitución llena de asturianos anónimos que aplaudieron. Rumores de la prensa local habían convertido nuestro caso en un escándalo que dividía la ciudad. ¿Progreso o decadencia en la Asturias profunda? Rubén me abrazó en la calle. Indiferente a las cámaras de la Nueva España, lo hicimos. Ricardo. Somos libres. Pero la libertad tiene un precio amargo. La librería sufrió boicots, carteles de no compramos a maricones pegados en la puerta. Ventas por los suelos. Rubén perdió clientes. Su oficina medio vacía. Facturas acumulándose como reproches. Y lo peor, Pablo empezó a ser acosado en el colegio. Niños repitiendo insultos aprendidos de padres homófobos. Papá. ¿Por qué nos odian? Me preguntó una noche. Acurrucado en mi regazo. Le expliqué lo mejor que pude,
No nos odian a nosotros. Hijo. Odian su propio miedo. Pero las palabras sonaban huecas. Y el peso de haberlo expuesto me carcomía. La grieta en nosotros creció en silencio. Rubén se volvió distante. Noches enteras en su guitarra. Componiendo baladas tristes sobre amores perdidos en el mar. Yo. Exhausto de fingir fortaleza. Bebía más sidra de la cuenta en el fontán. Buscando consuelo en extraños. Una noche. Lo confronté. ¿Qué pasa? ¿Rubén? ¿Ya no me quieres? Él se giró. Ojos vidriosos, te quiero tanto que duele. Pero. ¿Y si Pablo sufre por esto? ¿Y si Oviedo nos mastica y escupe? Discutimos como nunca, yo acusándolo de cobardía. Él a mí de egoísmo. Tú trajiste esto a mi vida. Gritó. Y las palabras fueron un veneno que nos paralizó. El clímax llegó en la feria de muestras de Oviedo. Un hervidero de stands y multitudes en el recinto ferial de La Vega. Habíamos ido para promocionar nuestro nuevo proyecto, un puesto conjunto. Libros y cuentas. Con folletos sobre fiscalidad queer y novelas de amor prohibido. La gente se agolpaba. Curiosa. Algunos comprando por solidaridad. Otros escupiendo al pasar. Entonces apareció Luis. Liberado bajo fianza. Flanqueado por 2 matones de la cuenca. Traidores. Vociferó. Lanzando una botella de sidra que estalló a nuestros pies. Espuma y vidrio volando. La multitud retrocedió. Pero Rubén. En un arrebato de furia contenida durante años. Se lanzó contra él. Tú. Tú destruiste todo por unos euros sucios. La pelea fue brutal. Pero breve, puños volando. Gritos en asturiano crudo, fiu cabrón. Hasta que la seguridad intervino. Luis cayó. Nariz sangrante, solo un chorro rojo. Nada gráfico. Solo el caos de la rabia humana. Y Rubén se desplomó a mi lado. Jadeando. Las manos temblorosas. Lo siento. Murmuró. Mientras lo esposaban por agresión. No lo sientas. Lo necesitaba. Respondí. Besándolo frente a todos. Un beso salado de lágrimas y victoria pírrica. La prensa lo capturó, el beso de la rebelión asturiana. En la comisaría. Solos en la sala de interrogatorios. Nos miramos como por primera vez. No puedo seguir así. ¿Ricardo? Dijo Rubén. Su voz un hilo. El amor no basta si nos destruye. Propongo. Un tiempo. Para sanar. Para ver si podemos ser más que víctimas. El corazón se me partió en 2. Como un queso cabrales maduro. ¿Separarnos? ¿Después de todo? Lloré como un niño. Él me abrazó. Y en ese abrazo olí el futuro incierto, quizás un adiós definitivo. Quizás un renacer. Decidí lo impensable, dejar Oviedo. Vendí la librería a doña Carmen, que prometió mantener el espíritu queer. Empaqué con Pablo, que ahora entendía más de lo que yo quería. Rubén volverá. Papá. Como en los cuentos. Nos mudamos a Barcelona. A un piso luminoso en el Eixample. Donde las ramblas bullen de diversidad y el mar Mediterráneo susurra promesas de segundas oportunidades.
Rubén se quedó en Asturias, reconstruyendo su oficina, luchando por su hijo en los tribunales. ¿Nos escribimos cartas? Sí. Cartas de papel. Como en las novelas de antaño. Llenas de añoranzas y reflexiones sobre la homofobia rural. La resiliencia asturiana. El amor que sobrevive al exilio. Meses después. Una carta suya llegó con un billete de tren. Ven a casa. Ricardo. Oviedo ha cambiado. Yo he cambiado. Regresé. El corazón en un puño. Encontrándolo en la misma plaza del Fontán. Bajo la lluvia fina de otoño. Pablo corrió a sus brazos. ¿Y nosotros? Nosotros nos abrazamos. Lentos. Como si el tiempo hubiera sido un paréntesis. No fue un final de cuento de hadas, aún hay cicatrices. Visitas a terapeutas en Gijón. Noches en que el miedo regresa como niebla. Pero es real. Humano, un amor forjado en el fuego de la traición y la lucha. Que nos hace más fuertes. Hoy. 3 años después. Dirigimos juntos libros y cuentas en Oviedo. Un faro para los que vienen detrás. Mi padre. Sorprendentemente. Envió una postal de reconciliación desde su retiro en Ribadesella. Y Rubén. Mi contador. Mi amante. Mi compañero. Me susurra cada noche, hicimos más que números. Ricardo. Creamos una vida. Y en esa vida. En esta Asturias que aprende a amar sin cadenas. Encuentro la paz que siempre busqué.